¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes, qué gusto que nos reciban otra vez ahí en su casa en este podcast. Bueno, pues hoy seguimos con una segunda parte de que hicimos la vez pasada. Luigina, coméntanos. Sí, el día de hoy tenemos la continuación del podcast pasado, bueno, está la licenciada Alma Delia Arellano. Ella es licenciada en Derecho, especialista en Género y de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Alma, por estar aquí con nosotros nuevamente, y la verdad es que nos quedamos así como que con puntos suspensivos la otra vez y dijimos vamos a retomar este proceso, ¿verdad, Juan Carlos? Exactamente. Sí, el hecho es que, como lo habíamos dicho, los temas escabrosos, ¿no? Los temas que son controversiales y aquellos que nos están escuchando por primera vez, o este es el primer podcast que escuchan, chéquense el anterior, el de la semana pasada, que hablamos de lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente. Y bueno, pues lo mencionábamos la vez pasada, lo reitero ahora para dar espacio. Desde luego somos generación creada en otros tiempos y que no siempre estamos de acuerdo con esas tendencias nuevas y que es importante escuchar la argumentación de dónde vienen todas esas cosas. Y aunque el tema pasado fue el lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo, sobre la temática o sobre lo que se trató la vez pasada, pues surgió de pronto el asunto de género, ¿no? Y justamente es el mero mole de Alma, ¿no? Así que pues cuéntanos, Alma, ¿qué es el género? Empecemos por ahí, ¿no? Porque nos quedamos, como dice Luigina, con esos puntos suspensivos. ¿Qué onda con el género? ¿Qué nos dices tú como especialista en este tema? Hola, pues muchas gracias nuevamente por invitarme a este podcast. Estoy muy feliz, la verdad, de que podamos hablar de estos temas no tan escabrosos como pudiéramos imaginarnos, tampoco nuevos porque son de siglos pasados, pero sí son un poco, entre comillas, los podría yo decir, de moda, porque pues se han generado varias controversias respecto al tema de género. Tan es así que, por ejemplo, hay leyes en nuestro país, México, que han sido reformadas para que sean inclusivas, con perspectiva de género. Hay jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que habla ya de la perspectiva de género, del género, cuáles son sus aristas, cómo debemos de entenderlo. Pero pues a mí no me gustaría como adentrarnos tan a fondo porque son como nuestros primeros pininos, así podría yo decirlo, ¿no? Es nuestro primer acercamiento al tema. Entonces, pues sí, tendríamos que hablar como de conceptos básicos como qué es género, si género y sexo son lo mismo, qué es la perspectiva de género, cuáles son los estereotipos de género y los roles de género. Y hasta ahí yo lo dejaría porque pues de cada uno de esos conceptos se derivan miles más o bastantes. Entonces vamos a empezar a decir que el género, esto que les voy a platicar, fue tomado del Instituto Nacional de las Mujeres, de las leyes de que ellas emanan y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Son varias la bibliografía, pero traté de condensarlas de una manera para que sea un poco fácil de entender y si no, pues ya veremos las preguntas, ¿no? Entonces vamos a empezar con el género. Y vamos a decir que el género hace referencia a las diferencias socialmente construidas entre los sexos. Es una noción que apunta a características que tienen que ver con la cultura, la ideología y la socialización que tienen profundas relaciones con lo material. El género simplemente es un concepto sujeto a cambio. Cada sociedad va a construir un conjunto de comportamientos y capacidades de los cuales unos serán considerados propios de los hombres y otros de las mujeres. Entonces, el género es una construcción social. No vamos a llamarlo que es hombre y mujer, femenino, masculino, no. Es una construcción social. Así es el género. En pocas palabras, es un constructo social. Ahora bien,
El sexo nos determina biológicamente nuestra función de reproducción humana y podemos decir que es pues lo que somos, ¿no? O sea, biológicamente hablando, si nacimos hombres o machos o hembras, ¿no? O sea, es finalmente es lo biológico. Entonces, no vamos a confundir el sexo con el género. ¿Por qué? Porque es tan fácil decir que el género es un constructo social, algo que vamos a construir como sociedad, y el sexo es lo que, cómo nacimos biológicamente, cromosomáticamente, biológicamente, ¿qué somos? ¿Machos o hembras? ¿No? Hasta ahí podríamos dejarlo, porque esa es la gran diferencia entre el género y el sexo. ¿No? O sea, no son iguales. El género, como lo vuelvo a repetir, es una construcción social y cultural. Y el sexo, pues solo es una determinación biológica, ¿no? Cómo nacemos, si hembras o machos, ¿no? Aunque somos seres humanos, pensantes y racionales, pues nos vamos a decir hombres y mujeres, ¿no? Pero en realidad es hembra y macho. Oye, Alma, ahí yo te voy a interrumpir un segundito. Cuando decimos constructo social, ¿a qué te refieres? ¿Es como yo me represento frente a la sociedad, independientemente de mi sexo biológico? Biológico, así es, porque a lo Ok. mejor físicamente yo ahorita me puedo ver como una mujer, ¿no? Ujú, sí. Pero en el constructo social yo digo que soy Juan Pérez y me identifico con el género masculino. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O sea, biológicamente yo nací mujer, ¿sí? Ujú, sí, 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 Pero sí. en la sociedad yo me identifico como Juan Pérez, como hombre. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre una identidad de género y el género? Pues van de la mano, no es de que sea como algo diferente, ¿no? Es Sino lo mismo. no, no es tampoco lo mismo, es cómo me identifico. La identidad de género es así, cómo me identifico en la sociedad, pero como el género es como lo particular y las especies es como la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos que el género es lo socialmente construido, vamos a pasar a la perspectiva de género. ¿Qué vamos a entender por perspectiva de género? Porque generalmente las instituciones hablan, hay que hablar de perspectiva de género, pero no sabemos qué es la perspectiva de género. Y cuando yo iba en la especialidad nos marcaban así, hay que ponerse los lentes con perspectiva de género. Y así lo definen tal cual. Es una lente más para analizar las distintas realidades que viven tanto mujeres como hombres en las sociedades pasadas y actuales, con el fin de visibilizar nuevas realidades. Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales o los roles humanos. O sea, a esto lo de la perspectiva de género sí nos va a hablar que es una herramienta para diferenciar entre mujeres y hombres, no solo por su determinación biológica, no solo por su sexo, sino por el género. O sea, cuáles van a ser los roles que van a hacer las mujeres y cuáles van a ser los hombres, pero no significa roles, vamos a hablar de roles de género, pero de manera no excluyente. Por ejemplo, eso ahorita lo vamos a ver, pero un rol de género, bueno, si no lo vemos ahorita, son conductas estereotipadas por la cultura. Pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se espera se realicen una persona por el sexo que pertenecen. Es un conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se generan como expectativas y exigencias sociales y subjetivas. Es decir, una vez asumido el rol por una persona, la gente en su entorno exige que lo cumpla y pone sanciones si no lo cumple. Por ejemplo, un rol de género. Generalmente a nosotras las mujeres, y me enfoco más a nosotras las mujeres porque tenemos el rol, dos tipos de roles, ¿no? Uno en la responsabilidad reproductiva y otra en la responsabilidad productiva. ¿Qué quiero decir con la responsabilidad reproductiva? Es cuando se nos encarga la labor de tener hijos, ¿no?
Y si, por ejemplo, en una sociedad todas las mujeres tienen hijos y hay una excepción, pues ahí está la sanción, es señalada, ¿no? Por la sociedad, por ejemplo, ¿no? El rol reproductivo en la mujer es un rol de género que siempre se nos va a marcar porque pues biológicamente hablando, nosotras las mujeres somos las únicas o el sexo femenino o las hembras son las únicas, bueno, hay excepciones, ¿no? En el reino animal, pero nosotros los humanos somos las únicas que podemos tener hijos, ¿no? Entonces ese es un rol de género, el tener hijos, el cuidado de los hijos, la educación de los hijos, las responsabilidades familiares, etcétera, ¿no? Todos esos son roles de género para las mujeres, que a lo mejor todavía hay sociedades en el mundo, no solo hablo de nuestro país, sino del mundo, pues que sí son bastante marcados ese tipo de roles para las mujeres. Y el rol del hombre, pues ¿cuál va a ser? El de que tiene que proporcionar el dinero, los insumos, los bienes, los servicios, o sea, todo esto, pero estos tipos de roles se tienen que, como lo dije anteriormente, se tienen que romper. ¿Por qué? Porque tanto mujeres como hombres tenemos la responsabilidad y sabemos hacer cualquier tipo de situación o de cosas, ¿no? Entonces no nos podemos como encasillar y decir, bueno, tú como mujer, o antes se estilaba, ¿no? Antes, ahorita ya se está como rompiendo eso, ¿no? De tú como mujer te quedas en la esfera privada y hablo de la esfera privada como la casa, no lo privado, lo que no se ve, lo que no es público, como por ejemplo presidenta de la República, senadora, o el simple hecho de trabajar en una empresa, ¿no? O salir, el hecho de salir de la esfera doméstica. No, antes no se veía eso, ¿no? Antes era tú te quedas en tu casa a cuidar a tus hijos, a educarlos, y hay de ti si te vas. Y si te sale un hijo mal, no, o sea, cualquier tipo de circunstancias. De ahorita le estoy recordando que había hasta un decálogo, había un decálogo de la mujer de casi casi perfecta, ¿no? O sea, era tú te vas a quedar en la casa, que tu esposo tenga todas las condiciones necesarias para que cuando él llegue a su casa después de trabajar, pues que hay que darle de cenar, hay que servirle que su cafecito, ponerlo a gusto, sobarle las patitas, o sea, todo eso antes era como el rol de género de las mujeres, ¿no? Ahorita ya se está tratando de cambiar un poco ese tipo de rol para que la mujer también sea productiva y no significa que le va a quitar como oportunidades al hombre de ser el productivo, no, simplemente pues ya las mujeres y siempre hemos tenido la capacidad de poder trabajar, de poder producir, de poder hacer, hay científicas, químicas, médicas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos saliendo a la esfera pública, ¿no? Entonces, esos son los roles de género. Y finalmente vamos a hablar de los estereotipos de género, que también están como ligados a los roles de género. Pero los estereotipos de género son las ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres. Son representaciones simbólicas de lo que las mujeres y hombres deberían ser y sentir. Son ideas excluyentes entre sí, que al asignarnos unas u otras reafirman un modelo de feminidad y otro de masculinidad. Por ejemplo, para nosotras las mujeres que se nos atribuyen como los estereotipos de género, pues la maternidad, los trabajos domésticos, el cuidado de otras personas, el ser cariñosas, sensibles, amables, sentimentales, intuitivas, buenas, dependientes, sumisas, obedientes, adaptables, o sea, todo lo que un hombre no tiene que ser, ¿no? Entonces, los estereotipos de los hombres van a ser que son proveedores, fuertes, competitivos, racionales, valientes, poco expresivos, y ahí abro un paréntesis, el que les digan a los hombres, tú eres hombre y no puedes llorar. Tú tienes que ser fuerte en todo momento y deja eso para las niñas, que lloren las niñas, ¿no? Entonces ahí es un estereotipo de género decirle eso a los hombres, tú no puedes llorar. Pero pues sí, sí pueden llorar, sí pueden expresar, tienen sentimientos, también es una manera de ser humano, ¿no? O sea, pero
Ahorita ya hay que tratar de cambiar ese tipo de pensamientos para que los hombres también puedan expresar sus sentimientos y no tengan pues problemas a largo plazo, ¿no? Porque bueno, yo sí creo que todo lo que te guardas se convierte en enfermedades, ¿no? Y los hombres pues no son la excepción, ¿no? Entonces también los hombres tienen que ser dominantes, independientes y hay algo importante que también, bueno, que últimamente también está entre comillas de moda, ¿no? Que dicen que los hombres son los únicos violentos, ¿no? Ahí está como la otra cara de la moneda, donde se dice que si los hombres son violentos, las mujeres son sumisas. Y no, también hay mujeres machistas, violentas, que no comparten las cuestiones de género con nosotras mismas, por ejemplo, ¿no? Hay mujeres que son jefas en una empresa y son totalmente machistas, no contribuyen o no son pro género mujer, ¿no? O sea, hay de todo en este mundo, ¿no? Entonces tampoco hay que satanizar que las mujeres son sumisas y los hombres son violentos, o las mujeres son violentas y los hombres son sumisos, no, hay de todo en este mundo, ¿no? También, por ejemplo, en los roles de género, cuando estaba otra vez recordando y leyendo, por ejemplo, en el ámbito médico, el ser enfermera, ¿no? Antes el rol de ser enfermera o la profesión más que nada de ser enfermera era de eso, de cuidado, del cuidar a alguien más, ¿no? Y antes nada más se aceptaban puras mujeres en la enfermería, ¿no? Médicos, todo lo de cuidado ya un poco más avanzado, pues eran así como muy marcados. Médicos, hombres, enfermeras, mujeres, ¿no? Médico sí tiene como el título, la capacidad, el hombre, él sí podía ser médico, pero si eras enfermera, pues sí tenías que ser mujer y no tenías como esa calidad, ¿no? O sea, de no tener la capacidad, entre comillas, la capacidad de poder diagnosticar, etcétera, ¿no? Entonces ese es un marcado rol de género, ¿no? Que en la actualidad, pues no, ya sabemos que hay médicas muy capaces, tanto y enfermeras y enfermeros, ¿no? Entonces, pues sí. O sea, es que son cuestiones tan delgaditas que podemos traspasar hasta lo extremo, bueno, sí, no me interesa, ¿no? Entonces, pues eso es como, a grosso modo, estos tipos de conceptos de géneros, y no sé si tengan ustedes algún tipo de inconformidad o de pregunta o algo así. La razón de por qué en este podcast estamos hablando del tema, que nuestro tema es discapacidad, es el punto de la funcionalidad, donde hay para nosotros discapacidad y funcionalidad es parte de un todo, donde hay discapacidad, hay funcionalidad y viceversa. Sí, lo hemos dicho en diferentes ocasiones. O sea, si estás hablando de oscuridad, es que supones que entiendes lo que es luminosidad. Si estás hablando de blanco, debes tener un concepto de negro para tener una referencia de una escala entre blanco, grises y negro. ¿Sí me explico? O oscuridad, claridad y toda la gama de luminosidad intermedia. Lo mismo en la discapacidad funcionalidad. Entonces, yo te escucho y me llama la atención cosas que tú mencionas, pero entre líneas, cuando yo leo entre líneas o escucho entre líneas, veo una dificultad para no caer en palabras mal dichas, en conceptos mal explicados. ¿No es eso una alteración a la funcionalidad? ¿No altera la funcionalidad de la comunicación, vista la comunicación como un hecho necesario y fundamental de la actividad humana y de la transmisión de cultura de la que tú hablaste? ¿No altera esa funcionalidad? Hacer tanta cosa, o sea, en este momento se me está ocurriendo algo, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, cuando como yo un pan o una cosa de repostería, me gustan te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un pan simple, o sea, una dona con su azúcar y se acabó. A la Lillina, en cambio, le encantan los panes o la repostería que lleva un montón de frutas y cositas y un montón de situaciones. ¿Cómo distingues toda esa gama de sabores y de cosas? Así se me ocurre esta situación, en donde es tanto
que llega a ser disfuncional. O sea, eso no solamente sucede en una persona. Métele a una computadora una cantidad impresionante de datos, se va a bloquear, ya no funcionó. Yo creo que no, o sea, quizás al principio, al momento, y eso a mí me pasó, y a todos nos va a pasar en algún momento si empezamos a adentrarnos a este tipo de circunstancias. Cuando yo entré a la especialidad, yo decía también eso, así, es que es demasiada información para mi cerebro, ¿no? Y el hecho de estar pensando así de, no, es que esto es género, esto es sexo, esto es perspectiva de género, estos son roles de género, estos son seres. Pero una vez que se tienen claros ese tipo de conceptos, ya lo vamos a hacer naturalmente como aprender a andar en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Al principio nos va a costar y tenemos que usar rueditas atrás y después alguien nos tiene que empujar y ya después cuando menos lo pensamos, pues ya vamos a andar solos y hasta bajando las escaleras, subiendo tubos, etcétera, ¿no? Entonces yo así lo veo. No es que sea tanta información, que sí lo es muchísima información y si por ejemplo nosotros litigamos una cuestión de, por ejemplo, discriminación, que también ya hablaron ustedes de la discriminación, pues sí, también nos vamos, ¿y qué es la discriminación? No, pues esto. Y entonces que por religión, por sexo, ¿y qué es eso? ¿Qué es la ideología? ¿Qué es? O sea, todo eso, o sea, poco a poco nos vamos a ir como familiarizando con los conceptos y ya después aún no le estoy diciendo que un corto plazo, ¿no? Esto es a largo plazo y decir, ok, bueno, esto es género y entonces no lo va a confundir con sexo, por ejemplo, ¿no? Que es algo como lo más básico los estudios de género, ¿no? Entonces yo no lo veo así como que, ay, me voy a trabar, no, sino al contrario, es como allá hacerlos como más naturales, o sea, naturalizar esos conceptos y decir, ok, pues ya, o sea, simplemente, por ejemplo, una plática de amigos, ¿no? Y vamos a decir, bueno, pues sí, pero yo te puedo decir que esto, lo otro, no sé qué. O sea, va a ir con el tiempo, porque sí, y aunque, fíjese que, aunque nosotros, bueno, aunque yo, voy a hablar por mí, he estudiado género y sé qué es género y cuáles son estos, el otro, no sé qué, llega un momento en que te cachas, así te cachas y dices, "Ay, no puede ser, dije esto, hice esto, ¿no? Entonces, otra vez, a ver, vamos a empezar otra vez, ¿no? Y así, pero no es tanto porque yo no quisiera hacerlo, pero lo tenemos acá en el chip. A eso me refiero, Alma, no me refiero a la cantidad de información. Es como todo. Cuando entras a estudiar la especialidad de rehabilitación, pareciera que todo lo que estudiaste de medicina no te sirve al principio. Es como volver a estudiar la carrera, porque es un idioma diferente. No me refiero a la cantidad de información, me refiero al delicado cuidado que debes poner. Dijiste ahorita, es que nosotros, que no sé qué, entonces yo te podría decir, ¿cómo? ¿Nosotros? ¿No es nosotras y nosotras? Bueno, ¿Sí? sí. O sea, Ujú. es cada milímetro irlo midiendo. Si de por sí cuando estás hablando, es más, en este momento no es lo mismo hablar en el podcast que hablar en una plática de cuates. De cuates tú hablas normal y todo eso. Cuando estás frente al micrófono, a la cámara, le piensas un poco más, pero de todas maneras, en lo que tú dices una palabra o dices lo que quieres, lo que estás pensando, y entre que lo piensas, hay un tiempo, que ese tiempo es natural, digámoslo. ¿Sí? Le agregas el tiempo que tienes que pensar en que lo que digas o no digas sea políticamente correcto, pero a eso también le agregas el peso de que si digo esto y que si tenga que ser femenino y que tenga que ser masculino y que si, o sea, es terrible, es disfuncional. ¿Cómo hablas así? ¿Cómo te expresas así cuando tienes que medir milímetro a milímetro cada palabra que dices? Está disfuncional. No creo que sea disfuncional. O sea, de verdad que no creo que sea disfuncional. Pero, por ejemplo, yo tengo 6 años de egresada de la especialidad. Entonces, vamos a poner 30 años de mi vida. 30 años de mi vida, igual así hablando de nosotros, ustedes y ellos, ¿no? En masculino.
¿no? Entonces es complicado, es de verdad, es como le digo, que luego nos cachamos y dicen, "¡Ah, santo cielo, hice esto", ¿no? O sea, pero yo creo y estoy segura que va a llegar un momento en la vida, no en mi vida, eso sí se lo puedo asegurar, no en, no sé, a lo mejor 60 años o 70 años de mi vida que yo pueda vivir, que pueda cambiar eso, porque como en el podcast pasado dijimos, esto no es del siglo pasado, ni de hace 2 siglos, ni de hace 3, es desde hace mucho tiempo, muchísimos milenios, ¿no? Y quizás a lo mejor desde los cavernícolas no se daban cuenta de eso, ¿no? Sino simplemente empezamos a evolucionar, empezamos a ver otro tipo de situaciones y entonces dijimos, bueno, no, los hombres predominaban, ¿no? O sea, siempre han predominado los hombres. Y como le dije, esto no es como desde ayer, ¿no? O sea, no es una moda, no es eso. El género tiene siglos. Y sí hay que empezar, aunque sí cueste trabajo y a lo mejor seamos recios en el tema, ¿no? Pero sí deberíamos de empezar a hablar, como usted dice, ¿no? Milimétricamente, conscientemente, porque como todo ya lo tenemos así digerido, ¿no? Ya no así nos los dan prácticamente. Él, ella, él, ¿no? O sea, eso poco a poco yo creo y espero que sí vaya como evolucionando porque yo lo entiendo, de verdad, yo entiendo hasta su postura física y así me ha de estar diciendo, no, pues esta qué onda, ¿no? Pero sí, o sea, realmente es difícil y la palabra correcta es deconstruir lo construido. Imagínense que un edificio, o sea, lo construyeron así, pero llega un nuevo arquitecto o arquitecta y dice, no, lo vamos a tirar porque no es funcional. No es funcional por esto y esto y esto y hay que tirarlo. Y entonces vamos a decir, ¿y cómo vamos a tirar esto, no? Si nos costó miles de millones de pesos, ¿no? Pues sí, así es el género. Hay que deconstruir lo construido y eso va a costar muchísimo trabajo, mucho, mucho trabajo, pero no, eso no significa que sea como imposible de hacerlo. Te voy a poner un reto porque se nos está acabando el tiempo. Contestar estas dos simples preguntas. ¿Por qué y para qué hacer lo que tú estás diciendo? Porque vamos a crecer como sociedad y porque vamos a dar vista a los que no se pueden ver ni comunicar. Y en este caso, por ejemplo, somos las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, las personas con algún tipo de discapacidad, todas las personas con alguna situación de vulnerabilidad, somos los que no podemos hablar en público, siempre estamos en la esfera de lo privado. Entonces, si tratamos de cambiar nuestro lenguaje, nuestras formas de pensar y nuestras formas de actuar, vamos a cambiar como sociedad y vamos a ser realmente una sociedad incluyente, como lo que al menos yo busco, ¿no? O sea, busco la inclusión de las personas con discapacidad, la inclusión de las mujeres en el ámbito público, una equidad salarial, etcétera, ¿no? Que los niños, las niñas y los adolescentes tengan oportunidades, que tengan la capacidad o la oportunidad de en la escuela decir, bueno, yo pertenezco a esta identidad de género, ¿no? O sea, todo eso sí se puede cambiar si nosotros cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar a una cuestión más incluyente y de género, por supuesto, con perspectiva de género. Tú, Luigina, ¿qué tienes algo que comentar? No, nada más, fíjate que yo también tenía aquí anotado que porque era importante saber cuál es el género, la identidad de género de una persona sin que realmente intervenga hasta sus preferencias sexuales, ¿no? Porque de repente entramos con este rollo de que la gente, ellas mismas se presentan, no, pues yo soy lesbiana, yo soy gay, yo soy bisexual, yo soy transvesti, yo soy queer, ¿sí me explico? Ok, es como tu preferencia sexual, no, a mí no me interesa realmente cuál es tu preferencia sexual. ¿Sí me explico? Eso es tras bambalinas en tu casa y pues, con tu pareja. ¿Sí? Yo no me presento ante alguien como que yo soy heterosexual, ¿sí? Yo tengo mi esposo, ¿no? Entonces,
¿por qué, digamos que por tratar de presentar como esta identidad de género, por qué transmitir como su preferencia sexual? Sí me explico Sí, en mi duda, Alma. sí, es que bueno, la identidad de género es el cómo yo me comporto ante la sociedad, ¿no? O sea, si me comporto como mujer, si me comporto como hombre, pero sí, o sea, finalmente yo también digo, ¿no? Pues a mí qué, ¿no? O sea, a mí, Exacto. sí, Sí, ¿no? sí, Pero tus preferencias finalmente sexuales a son lo algo que no me mejor, debieran de incumbir, ¿no? O sea, ajá, sí, ajá. pero, por ejemplo, la población LGBTIQ ha sido una de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Las que más ha tenido como afectación en sus derechos, sobre todo en sus derechos y derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso lo hacen, ¿no? Yo soy lesbiana, yo soy homosexual, ¿no? Y me vas a respetar como soy y porque soy y como lo soy, ¿no? Y Estás eso, por asumiendo ejemplo, que no te voy a respetar por tu preferencia sexual, si ni sí. siquiera me interesa, ni siquiera No, tengo por qué pero por preguntártelo, ¿no? ejemplo, hay personas que sí lo hacen y lo voy a decir públicamente, pero por ejemplo, donde yo trabajaba, no voy a decir dónde porque si no voy a balconear a todos, pues sí era la atención al público, ¿no? Era la atención al público y es una cuestión de discriminación terrible, ¿no? O sea, aunque habían los protocolos y todo eso, y era de hablarle a Juan Pérez y era María Pérez, ¿no? O viceversa. Y Ujú. entonces ellos te lo hacían ver y decían, a ver, espérate, yo no soy Juan Pérez, yo soy María Pérez, ¿no? Y por eso hay, por ejemplo, protocolos, ¿no? Que dicen, a ver, ¿cómo te vas a manejar con una persona que físicamente aparente ser hombre, pero que en sus documentos legales es mujer? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso lo hacen, ¿no? Y todavía pues no podría como yo contestar ese tipo de preguntas ahora sí como dice el doctor, tan escabrosas, porque es hablar de otro tema, o sea, es la identidad de género, la diversidad sexual, el sexo propio, el género otra vez, ¿no? La comunidad como tal, qué significa ser lesbiana, gay, homosexual, bisexual, heterosexual, queer, no binario, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias que se tienen que asumir para eso? ¿No? O sea, es impresionante. Una vez más, se nos acabó el tiempo, es el tiempo, nuestro gran limitante. Sí, por favor, ustedes que nos están escuchando, ustedes que nos van a escuchar por podcast o que nos van a ver por YouTube, en serio, va a ser bien interesante conocer su opinión, porque finalmente, pues, cada uno tendrá su postura al respecto. ¿Sí? Y siempre será interesante escuchar lo que otros opinan, incluso lo que otros estén viviendo, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente y pues bueno, sigamos trabajando en esta parte pues de la igualdad, ¿no? Independientemente y de la inclusión, sea cual sea el precepto, hablando de discapacidad, de identidad de género y demás, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias, Alma, y nos vemos aquí la próxima semana, Un abrazo fraterno. donde quiera que estén. Bye. Bye, Delia, que estés muy bien. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.